Si funciona, no lo toque. Regla número 1 de informática. Regla número 1 de informática. Ya, vamos acá entonces. Esto, la edición que yo les pedía que hicieran, hay que hacerla acá en todo ítem. Ustedes van acá, si se fijan acá está cargando la lista, y nosotros queremos que dentro de esta lista se agregue justamente lo que era el checkbox. Perfecto, aquí se está agregando la tarea. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es primero acá, a este list, ahí tiene la clase que sería list group item. Le vamos a cambiar acá, no está bien eso, bueno, es el ID, en realidad lo estaba mandando mal, así que lo voy a borrar porque el ID era afuera. Y vamos a agregar, por ejemplo, va a depender de dónde uno quiera que vaya esto, pero aquí lo puedo ubicar acá. Voy a dejar ahí directamente. Y voy a agregar entonces un input de tipo input type. ¿Cuáles son los checkbox? Los checkbox, perfecto. Y lo voy a dejar por ahí por mientras, para ver cómo se ve hasta ahí. Ahí tengo que utilizar la etiqueta así. Recuerden que en React se trabaja con esa etiqueta al final. Así que ahí tengo un input directamente. Puedo evitar, por ejemplo, tener que abrir y cerrar con la otra alternativa. Como solamente es uno. Y acá, por ejemplo, si actualizo, agrego un elemento, ahí está el checkbox, ¿cierto? Ahí se ve. Ya, aparece, pero yo lo quiero acá, ¿cierto? Para que se vea, entre comillas, mejor o quizás allá, pero bien hecho. Entonces, lo que vamos a hacer acá, faltaría agregarles ¿qué cosa? ¿Qué cosa hace que se vea todo más bonito? Un estilo, y los estilos se llaman. ¿Cómo se agregan los estilos? Cri, 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 cri. Class name, ya, perfecto. Y le vamos a agregar, ya justamente le vamos a entregar, dar Bootstrap. Y acá, por ejemplo, en Bootstrap se llama for-checked, checked-input. Con esto ya tendríamos entonces el botón con estructura de Bootstrap. Ahí está con estructura de Bootstrap ya, se ve un poquito más bonito, más centrado, más o menos en la misma línea, pero todavía no está quedando a ese lado. Entonces acá tendríamos que aplicar, por ejemplo, un M, podría ser, por ejemplo, ME. ¿Qué significa E? S significaba star, E significa end, perfecto, o sea, sería al final, o sea, derecha. Entonces ponemos ME-2, por ejemplo. Y si actualizamos, por ejemplo, ahí se separa un poquito, para que no quede tan pegado. Lo voy a dejar acá, ¿no? Ahí después ustedes, si lo quieren poner acá, lo cambian de lado. Me voy a quedar con el valor allá. Si lo quieren agregar al otro lado, obviamente tendrían que cambiar la posición y hacer que se ubique al fondo. La misma cuestión. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí por ahora. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, este dato que está acá, yo tengo que hacer que sea controlado después. No le puedo mandar este dato a cualquier cosa, sino que esto se tiene que estar controlando cuando se ejecuta esta función. No. Ya, vamos entonces ahora a hacer lo siguiente. Ahí tenemos por el momento todo ítem. Entonces acá, en lo que sería nuestra función, entonces acá, por ejemplo, yo tengo todas las tareas que tengo acá con la opción de agregar tareas. Lo que yo quiero ahora, por ejemplo, va a ser que se cambie el estado, que se cambie justamente el color según si está seleccionado o no está seleccionado. Y después, por ejemplo, que además de eso se puedan eliminar las tareas, las que ya están completadas. Entonces, vamos a tener que ver ahora cómo cambiar el estado del elemento. Y lo primero que vamos a definir va a ser una función que nos permita, aquí donde está, se me pierden las paréntesis acá, a ver, esa tarea, agregar tarea, ahí estaría. Entonces vamos a agregar una función ahora que se va a llamar cambiar estado, para que pase entonces de completa a incompleta la tarea. Entonces para eso vamos a agregar una función que parte con la palabra const y se va a llamar entonces cambiar estado tarea, por ejemplo. Ahora si lo quieren poner en inglés, también lo pueden hacer. Y vamos a agregar entonces función flecha para probar lo siguiente. Ahí estaría. Tengo acá entonces la función que me va a permitir a mí cambiar estado, pero esta función se va a activar cuando yo le haga clic al checked. Entonces ahora, ¿cómo le paso un método, en este caso, a un checked mediante un props? Tengo que investigar eso también. Ya que eso va a ser algo nuevo. Por el momento estamos mandando solo variables, no estamos mandando métodos ni funciones.
¿ya? Y eso es lo que le da también bastante utilidad a un programa. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser reconocer el ID. Para poder reconocer el ID tenemos que saber a qué elemento le estamos haciendo clic. Entonces esto tiene que recibir una variable, ¿cierto? O sea, tiene que recibir el ID de la tarea. Y acá nosotros le vamos a poner, por ejemplo, console.log y le vamos a entregar el ID para que se muestre, o vamos a poner un alert en realidad, que cuando hacemos clic, efectivamente esa tarea se está mostrando. Recuerden que cada uno de los elementos cuando se va creando tiene su ID propio, ¿cierto? ¿Se acuerda que el React nos reclamaba que cada hijo tenía que tener su ID propio? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo le mando justamente el método a la función? ¿Dónde estoy llamando a las tareas? La estoy llamando acá abajito. Aquí está todo ítem, ¿cierto? Y ahí está la ID. Dice todo.id y ahí está la clave. Perfecto. Ahora le tengo que mandar, ¿qué cosa? El método. Vamos a dar, por ejemplo, un nombre que se va a llamar cambiar estado. Le puse intencionalmente otro nombre para que vean que esa es la variable que yo le estoy llamando y el otro va a ser el nombre de lo que va a ser nuestro método. Entonces el método se va a llamar cambiar estado tarea. Ahí le estoy mandando el estado. Fíjense, le puedo mandar un objeto, le puedo mandar una variable, le puedo mandar un método, prácticamente le puedo mandar lo que quiera al todo ítem. Ya, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Van copiando, no? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es que como este elemento está recibiendo acá un valor, vamos a ir a cambiar estado, vamos a ir acá y esto tiene que recibir ahora ese elemento. Por el momento teníamos que solo recibía ID y task. Ahora nos falta ¿qué nos está faltando? El checkbox. Entonces acá, esa función que nosotros tenemos que agregársela al checkbox. ¿Cuándo le vamos a hacer que cambie la tarea? Cuando cambie el estado, ¿cierto? Entonces, ¿con qué función nosotros podemos saber si un elemento cambió? Cuando le hago clic, cuando paso el mouse por encima, ¿qué función tendría que usar? Ayer me dijeron el nombre, creo que me lo dijo usted el nombre de ayer de la función. On-chain, o sea, perfecto, o sea, cuando cambie, vamos a usar la función. ¿Qué función? La función que le estamos mandando. ¿Cómo se llama? Ojo, el nombre que va ahí es el nombre que nosotros tenemos que recibir y definir esta función ahora. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Acá, para recibir una función es un poquito distinto el tema. Antes del return, tenemos que definir una función. Por ejemplo, le voy a poner fn, cambiar estado, para que se entienda que es distinta esa función de la anterior que venía por el nombre. Ya estoy poniendo nombres completamente distintos para que se entienda que no son exactamente lo mismo. Pueden ser iguales, sí, pero para que no se confundan. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué hice? Ah, ahí sí, que se me cambia el teclado de idioma. Ya. Entonces tengo ahí, esto va a ser una función flecha, igual que siempre, pero ahora en vez de definir toda la función, lo que vamos a hacer va a ser simplemente indicarle a este elemento que va a estar recibiendo la otra función que yo le estoy mandando. Y aquí se le asigna. Por ejemplo, se llama cambiar estado, así se llamaba la variable. Ojo, ese nombre que está acá es el nombre, vamos a cerrar aquí el app, vamos a cerrar esto, es el nombre que yo le puse aquí acá, no, perdón, me equivoqué, acá, es el nombre que yo puse acá, ese es el nombre que recibe el prop, ¿cierto? Y ese es el nombre que yo le estoy asignando, que ahora se va a llamar mi función, aunque la función original se llamaba de esta manera. La función que estoy recibiendo la estoy asignando acá, en esta función que se va a llamar cambiar estado, pero esto recordemos que recibe algo, recibe ¿qué recibía? El ID, y acá no va a recibir nada. Y aquí me faltó la flecha, ahí sí. Y ahí no va a recibir nada. Ya, eso va a ser un poco tedioso la forma que estamos trabajando para el tema de las funciones, pero la verdad es que es bastante potente. A pesar de que es tedioso, nos va a servir bastante. Aquí ahora tenemos que llamar a qué función, qué nombre tendría que darle, cambiar estado tarea, o fn, ya, fn, perfecto, cambiar estado. Vamos a ver si ahora que cada vez que agrego una nueva tarea y se haga un cambio de estado, si es que efectivamente está funcionando. Vamos a ver acá, me está diciendo que hay un error que cambiar estado no está definido en qué parte en todo ítem, porque, primero acá estoy recibiendo solamente estos dos estados, me falta definir lo que sería cambiar estado. Entonces acá tengo to do,
Y además tengo cambiar estado. Ahí sí. Ahora lo estoy recibiendo para poder utilizarlo. Ahora ya no debería tener el error, perfecto. Y si hago clic, ahí me aparece el ID. Si tengo más tareas, vamos a agregar varias tareas. Cada vez que la tarea cambie, voy a recibir un ID distinto. Fíjense, 459. Por acá tengo entonces no veo las letras, 2B9. Y por acá recibo entonces el D93. Entonces, si vuelvo a hacer, vuelvo a obtener el ID de él, vuelvo a obtener el ID de él. Cada vez que cambia esto, me va a cambiar entonces el estado. Perfecto, o sea, cada vez que yo le haga clic, esto va a estar cambiando y me va a estar entregando entonces la función. Le estoy mandando ahora un método. ¿Se entendió más o menos la lógica? ¿Ya? Bueno, igual quedó grabado, así que después igual lo van a poder ver con calma, lo pueden pausar. Ya, ahora entonces, lo que tenemos que hacer es que efectivamente, por ejemplo, por último nos cambie los colores en la clase. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Que nos cambie de color en la clase. ¿Cómo hago aquí? En esta tarea, por ahora tengo un alert. ¿Cómo le digo que se cambien los colores? ¿Mm? Los estilos. Ya, ya tengo que cambiar el estilo, pero ¿y cómo le cambio el estilo? ¿Cómo se podría cambiar el estilo acá? Se va a cambiar el estilo cuando le dé clic. Sí, pues, cuando le dé clic, por ejemplo, si está, si está con un check, debiese pintarse verde. Y por último, si después lo cambio, rojo, que no está terminado. Entonces, que se vayan agregando de uno o de otro color. Tiene que haber una condición. Ya, exacto. Primero tiene que haber una condición. Primero, la pregunta es, ¿cuándo? Más que cuándo, la pregunta es, ¿tengo realmente el ID de toda la lista de tareas que tengo en el objeto? Con el ID es suficiente poder saber que justamente si tengo el ID, tengo por defecto, automáticamente sé cuál es el objeto que tengo que editar. ¿Sí? No, porque aquí en realidad tengo el objeto, tengo el ID de una variable que es un array. Pero lo que cambia el estado no es el estado del array, lo que cambia el estado es el estado de la tarea. O sea, tengo que cambiarle el estado al todo ítem. Entonces, por lo tanto, me estaría faltando quizás otro elemento que lleve un estado y que lleve una variable que esté cambiando, y si esa variable cambia, que me cambie el todo ítem completo. Ya hay que agregarle una variable adicional, porque por defecto no tengo ese dato, o sea, tendría que tener al menos definido una especie de booleano. Por ejemplo, completo o no completo. ¿Se entiende el concepto de lo que estoy explicando, no? ¿Sí? Claro, en este caso, por ejemplo, vamos a definirlo como booleano. Entonces acá arriba, mi tarea ahora va a tener lo siguiente. Si se fijan acá tengo, bueno, por defecto está vacía, así que yo le puedo mandar lo que quiero, no tengo que definir nada ahí. Pero acá cuando estoy creando mi tarea, le voy a asignar ahora lo que va a ser un estado. Por ejemplo, si está completo o no está completa la tarea. Entonces vamos a poner coma, y como estamos escribiendo todo en inglés, le vamos a poner, por ejemplo, completed, ahí me leyó la mente. Vamos a poner ahí completo o no completo. Perfecto, si la tarea está completa o no. Eso significa que ya se hizo o no se hizo. Ahora, ese dato lo tengo que marcar también acá, por defecto. Voy a poner que por defecto todas las tareas vayan en true. O sea que cada vez que yo creo una tarea, el ticket se marque. ¿Ya? Voy a dejarlo por ahora en true por defecto. Entonces, si va con valor true, las tareas se van a estar marcando. Por ejemplo, ahora yo sé que el checkbox puedo asignarle un valor. ¿Cómo le asigno el valor al checkbox? ¿Cuál es el elemento que me permite darle el valor? ¿Un value? ¿El checkbox usa un value o no? ¿O usa otro elemento? Eso lo vimos en JavaScript la unidad pasada. Perfecto, un checked, exacto. Entonces nosotros le vamos a decir checked, ¿y qué valor le vamos a pasar al checked? Checked solamente recibe un verdadero o un falso, así que está perfecto. Le vamos a dar que esto va a ser igual ¿a qué cosa? A la variable, no, pues como true, a la variable que estamos mandando. ¿Qué variable estamos mandando? Completed. ¿Ya? Entonces esta variable, como está acá dentro de todo, hay que asignarla acá. Recuerden que ahí tenemos las variables para poder utilizarla y la ponemos acá. Y ahí está la variable completed.
cada vez que yo agregue una tarea ahora, se van a crear de forma que van a tener un estado marcado checked, o sea, van a estar por defecto como completadas. Si voy a agregar una tarea, limpiamos acá, fíjense, se agregan marcadas automáticamente con un check. Si agrego tareas, se agregan con un check marcado, por defecto. Y si le cambio acá el defecto, ya le digo que no van a venir marcadas, le digo que viene con false, se va a quedar entonces esto sin el check marcado. Y yo ahora lo que puedo hacer es que cuando cambio estado, se me cambia entonces ese valor del array. Y si ese valor del array cambie, ahí le puedo ya cambiar los colores. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Y consulta, ¿a qué hora termina la clase? A las 3, a las 3:20. 3:20 ya. Entonces podríamos hacer cositas. Ya, perfecto. Vamos a ver acá. Aquí, el agregar tareas, ahora tenemos que, cuando cambiamos el estado nosotros, el ID de la variable. Ahora hay que buscar ese ID dentro de todo el listado de objetos que tengamos. ¿Qué función nos va a servir para buscar dentro de un array? La función. Ya podría ser un filter, pero también hay una función que se llama buscar. Y buscar se dice find. Ya podríamos utilizar filter, podríamos usar find y podríamos usar una mezcla de ambas, incluso dependiendo de lo que queramos. De las tareas, no sé si lo alcanzo a hacer ahora, entre ambos métodos. Vamos a borrar acá por ahora, ya no quiero el ID porque si no me va a estar molestando. Y lo que voy a tener que hacer acá va a ser lo siguiente. Vamos a poner acá una nueva constante que se va a llamar newToDos. Voy a tener entonces un nuevo arreglo. Y recuerden, yo les dejé como tarea buscar qué significaba poner punto, punto, punto. ¿Ya? Esto va a quedar como tarea. Estoy pidiendo entonces el arreglo de todos los elementos. Entonces aquí vamos a escribir acá qué es lo que es. Entonces, tomamos, voy a dejarlo anotado, tomamos todos los elementos actuales del array. Eso estoy haciendo con esa instrucción. Ahora, ¿qué significa? Insisto, lo tienen que investigar ustedes. Los dejo como tarea. Vamos a buscar entonces, vamos a buscar el elemento con el ID dentro del array. ¿Por qué no puedo directamente buscar? Porque no tengo el array en esta función por defecto para buscarlo, así que tengo que definir un nuevo array para poder buscarlo. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. Le vamos a decir, vamos a tener const todo, que es la tarea que nosotros estamos buscando. Se va a llamar todo mi arreglo, en este caso mi objeto, va a ser igual a new todos, que es la tarea que yo definí, .find, paréntesis, y acá le tengo que dar entonces el parámetro que yo necesito, pero esto no funciona así. Recuerden que las funciones o los array con, ¿cómo se llama? Con JavaScript funcionan generalmente recibiendo tres elementos, el elemento, el índice y el array. Y eso prácticamente para todas las funciones, para el find, para el map, para el for each, para el filter, para casi todos los elementos, y siempre va a esperar acá que yo le agregue. De hecho, allá arriba me está diciendo que debo agregarle una función. Entonces acá le vamos a decir nuevamente una función. ¿Dónde se me fue esto? Ahí. Vamos, una función flecha. La variable le vamos a poner todo. Y esto va a ser igual entonces, perdón, igual función flecha, ahí sí. Y le vamos a decir entonces que va a buscar el elemento. Ah, no necesito porque aquí voy a hacerlo solo en una línea, no necesito abrir la flecha. Vamos a decir que va a buscar donde el todo.id sea igual, 3 iguales le vamos a poner para que sea exactamente igual al ID. ¿Te acuerdas lo que significaban los 3 iguales? ¿No? ¿Qué significaban los 3 iguales? Que no hago 2, que hago 3. Ya, los 3 iguales significa que tanto el valor como el tipo de dato tienen que ser iguales. ¿Ya? O sea, si esto, por ejemplo, es un entero y acá es un entero y además vale 1 y acá vale 1, sería true. Pero si yo digo que esto es si esto, por ejemplo, yo digo que es una comillas, y digo 1, en este caso sería un string, y acá digo un número 1, si dejo 2 iguales me daría un true también. Entonces, alguna persona pudiese quizás, sabiendo el código, mandarlo como un atributo de esa manera, como un arreglo, no, perdón, como un string, y si es que tengo 2 iguales, pasaría el dato.
La idea es que no pase si es que no lo estoy teniendo el mismo tipo de datos. Perfecto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es que si cambia el estado, hay que justamente cambiarle el estado a esa tarea. Entonces vamos a poner todo.completed, o sea, ahora podemos acceder al elemento porque ya lo buscamos, y acá le vamos a cambiar el estado dentro del array, porque visualmente nosotros vemos que el ticket cambia, pero lo que a nosotros nos interesa también es que el array almacene ese ticket con el valor cambiado. Entonces le vamos a decir que si la tarea en ese punto está completa, le vamos a dar el valor contrario. Si por defecto es verdadero, va a tener un false. Si por defecto es falso, va a tener entonces un true. Para hacer eso de forma directa, le ponemos distinto, igual, y le damos entonces perdón, me equivoqué, era igual, y va a ser distinto, nada que ver, estaba escribiéndolo al revés, va a ser entonces igual al no valor que tenía en este momento, o sea, el negado del valor que tenía actual. O sea, si estaba en true, pasa a false, si estaba en false, pasa a true. Simplemente con el valor negado de sí mismo. Porque son las únicas dos opciones. No hay tres opciones. Si hubieran tres, tuviera que agregar un if. Pero acá, como solo son dos, puedo hacer un negado y que cambie constantemente entre verdadero y falso. Y ahora, como cambiamos un valor dentro de nuestro array, tenemos que setear nuevamente. Recuerden que estamos obteniéndolo, pero después hay que setearlo, igual que el concepto del getter y setter. Entonces seteamos, llamamos a set_todos y le decimos que ahora el array, perdón, va a ser igual a new, perdón, me equivoqué, a new todos. Y se setea entonces con el cambio hecho. Se actualiza, por ejemplo, se actualiza el array con los cambios hechos. Entonces ahora, si nosotros vamos viendo dentro del archivo, en este caso, dentro de la extensión que tenemos, debiese permitir ir viendo que efectivamente los valores van cambiando dentro de la lista. Vamos a chequear que esto efectivamente cambia. Vamos a ver si tengo algún error. Ya, no hay errores. Vamos a actualizar, inspeccionar. Vamos a ir acá al profile. No tengo datos. Si agrego, por ejemplo, una tarea, me equivoqué, era en el otro, era en componente. Si agrego una tarea, aquí está la tarea directamente, pero si voy a pp, me dice acá que tengo props, no tiene. Aquí está el hoops completado, aquí está. Si se fijan, aquí tengo la tarea. Aquí estaría entonces que está en falso, pero si no hubiéramos hecho eso, si yo al hacer clic acá, ese dato no hubiese cambiado a true. Si se fijaron, cambió. Y si yo hago clic, el dato cambia. Y ahí constantemente, cada vez que yo haga clic, va a estar cambiando el dato directamente en el array. Y eso es lo que en realidad a mí me tiene que interesar. Por ejemplo, no sacan nada con visualmente ir aumentando un número. Imaginemos un carrito de compra. Lo agrego al carrito y le pongo agregar producto que me venda 5 productos. Después voy a pagar y me cobra 1. ¿Estaría bien eso? No, ¿cierto? Tendría que ir sumándose acá también. Entonces ahí tendría que agregar eso. Carrito igual no sería mala idea para una prueba. Más trabajo, pero no. Ya, ¿vamos bien hasta ahí? Ya, vamos a hacer un contador de tareas ahora, que acá abajito hay un dato y que nos diga un mensaje, te quedan tantas tareas. O sea, todas las tareas que no estén chequeadas van a ser marcadas como tareas pendientes. Y vamos a hacer lo siguiente, el cambio de colores lo voy a dejar como tarea para el 10%, ¿ya? Eso me lo van a hacer para la próxima clase también, y además de otra cosita que voy a pedir la siguiente clase. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ah? No, lo otro lo voy a definir después, se lo voy a dejar publicado en un documento, de ahí en la tarde, mañana o el lunes, más tardar se lo voy a publicar con la tarea de lo otro que tienen que hacer. Pero esto, cambiar los colores por ahora, me lo van a hacer, ¿ya? De este caso. Lo otro va a ser hacer un ejercicio bastante, un poco más reducido, que era aplicando, por ejemplo, Bootstrap, directamente importándolo, que es lo que habíamos visto el día de ayer, además poder subir su archivo a GitHub y mandarme su repositorio. Ya eso es todo lo que voy a estar pidiendo ahí, para el 10% también. Ya, vamos a contar las tareas. Ahora, ¿cómo contamos las tareas que tenemos? Entonces vamos a tener acá, podemos tener una función que se llame contador de tareas, podemos tener una función que se llame resumen de tareas, podemos ponerle el nombre que queramos. ¿Qué nombre le ponemos? Ya, contador de tareas. Esto va a ser entonces
una función flecha. Y vamos a tener acá lo siguiente. Cantidad de tareas. ¿Cómo voy a contar las tareas? ¿Qué tengo que hacer para contar las tareas? ¿En qué parte las cuento? ¿Qué hago para contarlas? Ya, esto es una sola línea en realidad al contar tareas. Aquí podemos usar la función filter y, por ejemplo, el contador de tareas va a ser simplemente un return donde vamos a decir lo siguiente, todos punto, no estoy, no, está bien, filter, paréntesis, todos, no, todo punto, no, nada que ver con, esto es un, ahí sí, todo, función flecha, y aquí le decimos entonces que devuelva todas las tareas contándolas. Entonces va a devolver acá quiero todas las tareas que ¿qué tareas quería? Eran las que yo quería contar, las que no estaban completas, ya las que en este caso no estaban como verdaderas. Entonces vamos a devolver acá las que todo, que sean entonces aquí todo punto completed y punto len. Necesito el largo nomás de ese dato. Ahí sí. Eso es lo que vamos a retornar. O sea, vamos a verificar todas las tareas que hay, pero solamente las que sean, en este caso, las que están pendientes, o sea, las que están todavía como false. Ya, entonces buscamos todas las que estén como false y vemos cuánto es el largo de esas tareas. Ahora, vamos a mostrar ese mensajito. Vamos a decir acá, por ejemplo, contador de tareas. ¿Dónde lo llamamos el contador de tareas? Ya va a tener que llamar acá en cambiar estado, va a tener que llamar el contador de tareas. Ya, primero vamos a definir lo siguiente. Vamos a poner acá resumen. Vamos a definir otra función que se va a llamar resumen de tareas. Y lo que voy a hacer acá en el resumen de tareas es generar la parte gráfica para que no quede todo en una sola función. No me gusta que quede todo amontonado. Entonces esto va a quedar ahí. Ya. Entonces acá vamos a poner, contamos las tareas que no se han realizado. Y acá abajo entonces vamos a mostrar un mensaje según la cantidad de tareas que quedan. De tareas pendientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo primero que tengo que hacer es llamar a mi contador de tareas para saber cuántas tareas tengo. Entonces, vamos a llamar aquí al contador de tareas y lo vamos a llamar entonces como const, va a ser cantidad, va a ser igual entonces a cantidad de tareas, no, perdón, era contador tareas, y acá tenemos entonces, vamos a obtener la cantidad de tareas que hay. Luego de esto, vamos a mostrar acá un mensaje. La idea acá, lo correcto sería mostrar un mensaje personalizado. De hecho, si se fijan ahí me está mostrando si es igual a 0. Porque si es igual a 0, el mensaje va a decir felicidades, no te quedan tareas pendientes. Pero si el mensaje es igual a 1, no me va a decir felicidades, te queda una tarea pendiente. No tendría mucho sentido. Y si me quedan 100 tareas, no me va a decir felicidades, te quedan 100 tareas pendientes. La idea es que sean mensajes personalizados. Por ejemplo, si es 0, felicidades, no te quedan tareas pendientes. Si es 1, no sé, pintarlo quizás de color verde si es que no tengo tarea, amarillo si es que tengo una sola, y después rojo si tengo más de una. Y lo puedo pintar todos de color como yo quiera. Entonces vamos a definir acá primero si es que no tengo tareas pendientes. Vamos a poner un if, paréntesis, y vamos a poner entonces acá, si la cantidad es igual a 0, o sea, si no hay tareas pendientes, vamos a decir acá, y aquí vamos a retornar una estructura gráfica.
Por ejemplo, pudiese ser un alert. ¿Se acuerdan de los alerts donde yo ponía mensajitos? Lo que usábamos, ya vamos a hacer un alert solamente. Entonces acá vamos a tener un div. Aquí sí puedo retornar un div porque esto justamente va en un div. Y le vamos a agregar acá un mensaje. Por ejemplo, de felicidades, lo que había mencionado antes. Felicidades, no tienes tareas pendientes. Y una carita feliz para que se vea mejor todavía. Un gato en realidad. Y aquí le vamos a dar la clase con class name, que sería entonces con alert. Como esto va a ser bueno, lo vamos a pintar de color verde, y el verde es con suces. Ahí sí. Y vamos a agregar mt, por ejemplo, -3, para que no quede pegado al elemento de arriba, para que se separe. Entonces ahí tenemos... ¿Ah? Entonces ahí tenemos, felicidades, no tienes tareas pendientes. Si no, en este caso tendríamos que tener, si es igual a 1, o agregamos otro if nomás ahí, si es igual a 1 y vamos copiando la estructura, si es igual a 1, ¿qué le vamos a decir? Te queda solamente una tarea, ¿perfecto? Te queda solamente una tarea. Y esto lo vamos a poner de color info, por ejemplo, para que se vea de color azul. Y por último, vamos a tener, si tiene más de 2 tareas, o bueno, en este caso, si entra acá o entra acá, ya no necesito solo otro return, no necesito poner un else ni nada. Recuerden que si entra uno de estos, como hay un return, después nos sigue avanzando hacia abajo. Entonces este return no entraría nunca. Y acá le vamos a poner un color amarillo. ¿Cómo era amarillo? Warning. Warning, perfecto. Yo iba a poner danger, según yo era amarillo danger. Ya. Y acá le vamos a decir entonces te quedan, y acá le vamos a poner paréntesis la cantidad. Sí, porque danger es rojo, yo estaba pensando danger, siempre confundo como danger y warning, como que son al revés los nombres. Ya, entonces te quedan, y hay cantidad, tareas pendientes. Ya, con esto tenemos una estructura que nos está contando abajo cuántas tareas quedan, y aquí nos va a mostrar un mensajito con las tareas pendientes que hay. Ahora, ¿dónde muestro esto? ¿En qué parte se tiene que mostrar? ¿Abajo dónde? Después de que se carga toda la lista, ¿cierto? Entonces acá, después de la lista, después de UL, vamos a agregar ahí el resumen de tarea. Entonces aquí vamos a agregar resumen, porque esto era un componente en realidad, no era una función. Y me equivoqué porque lo escribí con minúscula y era con mayúscula, porque es un componente. Así que debería ir con la R mayúscula. Ya, recuerda entonces, componentes siempre con mayúscula. Y aquí vamos a tener resumen tareas y necesitamos cerrar con esa opción. Ya, estamos contando las tareas y estamos haciendo que las tareas entonces se estén mostrando. Voy acá y me dice te queda solamente una tarea. Y si marco acá, felicidades, no te quedan tareas pendientes. ¿Se fijan ahí? Lo suelto, te queda una tarea. Y si agrego más tareas, me va a decir que tengo tareas pendientes. 2 tareas, 3 tareas, 4 tareas, 5 tareas a medida que vaya agregando. Y si voy apretando, se va cambiando. 4, 3, 2, 1. Te queda una. 0. Perfecto. Funcionó. Hasta aquí lo voy a dejar yo. Ustedes lo van a terminar el proyecto y va a ser entonces la tarea del 10%. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo indico al tiro. Me van a cambiar que cuando le haga clic al elemento, se cambie entonces el color de esto. Ya que se cambie entonces aquí el color de la lista. Que se cambie el color de la clase. Además de eso, una vez que estén todos estos elementos seleccionados, si ustedes presionan borrar, que se eliminen todos los que están completos. Y esto me lo van a mandar a través de GitHub, lo van a subir y me van a invitar a mí. Yo les voy a dejar después esto escrito hoy día durante la tarde, pero ya tienen hasta el próximo jueves para hacerlo. Van a tener casi una semana completa para esta tarea del 10%. Terminar el botón eliminar, que se borren todas las tareas que están completas, y además aquí agregarle un cambio de estilo a estos colores. ¿Ya? Y lo van a subir a través de GitHub y me van a cambiar también lo que es el uso de Bootstrap. No van a usar Bootstrap por CDN, sino que lo van a usar por NPM haciendo la importación. Todo eso para un 10%, un 7 fácil para que se gane. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya, detengo la grabación acá y les subo el proyecto, el avance hasta donde quedamos.